La vida que yo llevaba muy disipada, muy libre, yo me fui internado a los 12 años. ¿Qué lleva hoy a tantos jóvenes a caer en las adicciones? Mis amigos se reían, yo no sabía, me contaron al otro día todo. ¿Qué señales considera que pueden empezar a notar de que algo no anda bien con sus hijos? Al ratito lo voy a invertir en un sanatorio, lo voy a invertir en algunas otras cosas, Dios no lo quiera, o en un entierro, ¿y para qué? Porque muchos padres dicen, si yo amo a mis hijos, yo no sé cómo cayeron en esto si yo los amo. Yo estaba luchando en cuarto y quinto paso, yo tardé mucho tiempo. Pero Fernando no es esto. Fernando es más que una adicción. Fernando es más que el alcohol. Fernando es más que su pasado. Fernando es más que sus pecados. Fe con Café, el podcast, es una producción de Dox Evangelización. Originario de Córdoba, Veracruz, nos acompaña Carlos de la Maza Santo Pietro, nacido el 26 de octubre de 1953, egresado de la Universidad del Valle de México, licenciado en Administración de Empresas y con un posgrado en Mercadotecnia. Inició el movimiento AA de cuarto y quinto paso en el año de 1996, fundador de las haciendas Fortaleza Nueva Vida y Fortaleza Nueva Luz. Es un empresario y minatitleco de corazón. Está con nosotros en Fe con Café, el podcast, Carlos de la Maza Santo Pietro. Hola, bienvenidos a Fe con Café, el podcast, en el segundo episodio. Hoy tengo el enorme gusto de recibir a un gran amigo, al señor Carlos de la Maza Santo Pietro. Buenas noches, don Carlos, bienvenido. Padre, mucho gusto. Un gran amigo, el Padre para todos nosotros. He aprendido muchísimo de don Carlos en el tiempo que llevo de conocerlo y creo que la experiencia que vamos a vivir hoy es enriquecedora y que será un momento de gracia, especialmente para muchos padres que están sufriendo. Don Carlos, una pregunta clave que toca el corazón con preocupación hoy a muchos padres de familia. ¿Qué lleva hoy a tantos jóvenes a caer en las adicciones? Padre, pues voy a hablar de mi caso personal y de muchos amigos que nos ha tocado pues tratarlos de ayudar dentro de este proceso de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Somos unos grupos, para empezar, sí, somos grupos de autoayuda, también en un proceso de vida espiritual que es bien importante para nosotros, y además somos grupos de amor y servicio, en donde tratamos adicciones, alcoholismo y enfermedades emocionales en la familia. Esto nos lleva, para mí fue muy difícil, Padre, la vida que yo llevaba muy disipada, muy libre. Yo me fui internado a los 12 años. ¿Quién era don Carlos? ¿Quién era Carlos Santo Pietro antes de las adicciones? Porque hay una pregunta que a veces dicen, a mi hijo esto no le va a pasar. No, eso le pasa a muchachos que quizás están en situación de calle, a algunos muchachos que no han tenido educación en el hogar. ¿Cómo fue su caso? Porque nadie está exento, ningún padre de familia que diga, esto no le va a pasar a mi hijo. Sí, yo tuve todo. Es decir, tuvimos una pobreza también bien padre, bien bonita, donde pues nos tocaba, como todo niño, en situación económica muy difícil, comer arroz y frijoles, y los comíamos todos los días. Y no teníamos dinero, y cuando llegó aquí mi padre a Minatitlán, vivíamos en una casa donde había ratas, donde había murciélagos, palomas, nos tenían que tapar y todo. Lo vivimos bien bonito, yo era un niño feliz, yo me fui internado y hubo un amigo, ahí entra este proceso de destrucción, un gran amigo que había traído al internado, metió una botella y a los amigos, no le invitó a nadie más que a los amigos. Yo tuve la primera vez esa copa que me llevé. ¿Qué edad tenía? Casi 13 años, de 12 a 13 años. Eso es prácticamente un niño, alguien que está en la pubertad. O sea, esto comienza a veces a edades muy tempranas. Sí, muchos terminan sus padres alguna reunión y niños que nos ha tocado compartir en los grupos,
que toman la cerveza o el alcohol de sus padres de 8 o 9 años. Lo que dejan en el vaso lo a veces, que dejan, ¿no? Y se ponen bien cohetes y se van a dormir. Sí. En mi caso personal, yo empecé 12, 13 años, padre, pero fue esa única vez en el internado. Posteriormente, pasé a la preparatoria. Ahí hubieron amigos muy difíciles, amigos de toda índole, de dinero, pobres y de mediana clase, pero con problemas familiares muy duros. Yo no los tenía, pero yo los vivía con ellos, mis emociones estuvieron muy cerca de ellos. Usted era un niño, digamos, un Sano. niño amado, un niño sano. ¿Un niño con principios y valores familiares? Sí, totalmente, totalmente. Yo no tenía problema de nada, padre. Yo iba en buena escuela, yo no me puedo quejar de nada. Del único que me quejo es de Carlos, porque al momento, lo recuerdo perfectamente, cuando llegó una persona amiga y se estaba echando un churro y me dice, órale, le digo, no te pasa nada, pruébalo. Y ahí va la debilidad, el bullying, que me acuerdo que me estaban, ya, no seas payaso, que tú... Y no, que no se le llamaba bullying en aquel tiempo, sí. No, le llamamos de otro tiempo, de otra forma, ¿no? Ahora el término se ha vuelto muy, muy popular, pero es algo que han vivido nuestras generaciones desde hace muchos años. Sí, y de ahí fue una probada, padre, de ahí le di unos jalones y el mundo fue diferente. ¿Y fue una experiencia agradable la primera vez? Desagradable. Totalmente desagradable. Yo estaba... Porque hay muchos chavos que piensan que cuando los invitan es la novedad, es el morbo, el querer conocer la experiencia, pero piensan que va a ser algo agradable. Y es interesante saber que no es agradable. No fue agradable para mí porque yo vomité, me quedé tirado, mis amigos se reían... Yo no sabía, me contaron al otro día todo. Y para mí fue muy desagradable porque el rector de donde estábamos viviendo me mandó llamar. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegaste así asado? Y lo primero que le decía yo era, no le diga nada a mis padres. Ahí viene el primer problema, ¿no? No le diga nada a mis papás porque me van a esto y me van a el otro. Y me acuerdo que esta persona muy firme me dijo, tus padres lo tienen que saber. Así fue como mis padres supieron y como empezaron a tratar de frenarme. Pero en aquella época estaban lo de los hippies y estaba la música y que a Vándaro y que nos fuimos y que anduvimos y Carlos se perdió. Entonces, significa que para los papás que nos están escuchando, no es suficiente que una persona que está comenzando las adicciones diga, con el miedo que me da que se enteren mis papás, ya no lo voy a volver a hacer. Porque si se enteran mis papás, me van a regañar y esto termina aquí. No termina ahí. O sea, aunque los papás se enteren, esto continúa. Claro. Y continúa peor. Porque la droga va infiltrándose más duro, se cree que va a ayudar a dejar el sufrimiento. Yo tenía muchos amigos que sus problemas eran sus papás, que estaban divorciados. Muchos de ellos que sus papás pues no los querían. Muchos de ellos que tenían problemas con los hermanos. Muchos de ellos que sentían o vivían una depresión, porque yo los veía durmiendo, ¿no? Y decía yo, oye, ¿qué pasó? ¿A qué horas vas a estudiar? Pues si estábamos en unos recintos de estudio, ¿no? Y decían, ¿y por qué no viene tal? ¿Y por qué no viene tal? Y me acuerdo perfectamente, cuando yo empecé en esto, hubo un gran amigo que un día me jaló y me dijo, Carlos, vas a acabar mal. Ve cómo estás, ve cómo eras y ve cómo estás. ¿Qué calificaciones llevas? Para estas alturas, nos comentó desde la primera experiencia que tuvo, tenía usted 13 años. Aquí ya estamos hablando de qué edad tenía ya para este momento. Sobre 16, 17 años. Y esto había aumentado considerablemente. Aumentó un poquito. Okay. Pero de ahí hubieron algunos factores, ¿sí? De que
si no sales bien, te regresas. Entonces, espérate, ¿no? Comenzó con una prueba, decía, con una prueba de marihuana, ¿no? Una prueba de marihuana. Fumar. ¿Y llevó después al alcohol o se quedó todo sencillamente con un estupefaciente? Hubo en ciertos momentos antes de que... A mí me daba miedo, pero yo enfrentaba. La verdad, a mí me daba miedo el tomar, a mí me daba miedo el drogarme, porque posteriormente fueron las semillas de la Virgen, que se llamaban así, que venían de Oaxaca, fueron los hongos, fueron las pastillas, fueron los ácidos. ¿Y por todo eso pasó? Y por todo esto pasé. Ah, caray. Sí, no, a mí me tocó de todo. 16 años, 17 años, sí. Y ya con toda esta experiencia. Sí. Fue de todo, yo probé de todo, padre. Y en ciertas ocasiones me tocó con mis amigos tenerlos que llevar porque pues el corazón les andaba palpitando muy duro. Y hablamos de sustancias que en aquel tiempo eran más naturales. El peyote. Ajá. Y imagínese ahora, don Carlos, ahora que hay sustancias que ya están hechas por procesos químicos, más adictivas, más peligrosas, más dañinas, más destructoras. Esto implica un riesgo mayor para las nuevas generaciones. Claro. Y es fácil. Mi madre se dio cuenta, mi madre inmediatamente me metió frenos de todo tipo, pero yo estaba viviendo en México, había libertad o libertinaje le pudiéramos llamar, ¿no? Porque yo podía hacer lo que yo quería, yo me movía donde yo quería. Pero sí le puedo decir que había miedo cada vez que yo me drogaba, porque yo no sabía qué venía, qué podía pasar. Mi instinto real era miedo y enfrentamiento, ¿no? Porque miedo, esa agresividad que me daba, ¿no? ¿Era un miedo por su propia vida o un miedo a que se enteraran y hubiera repercusiones? Un miedo a perder la razón, de pasarme. Miedo de uno mismo. Sí, porque yo tuve amigos que se pasaron y que se quedaron en el viaje y se quedaron bien loquitos. Y otros que decía yo, había veces, bueno, había uno X que andaba cargando un esqueleto, ¿no? Y lo traía como si fuera su amigo, su novia. ¿Un esqueleto de verdad? Sí. Bien pasado. Bien pacheco. Y él estudió medicina, entonces tenía todo eso. Y muchos más que estuvieron con nosotros, y a muchos que se ponían a hablar solos, ¿no? Y decía, yo no quiero llegar a eso, yo tenía miedo de pasarme, ¿no? Y eso, gracias a Dios, me ayudó a mí en cierto momento a frenar por un tiempo. Por un tiempo. Porque luego vinieron otras épocas diferentes en la universidad, hubieron problemas familiares en muertes de mi hermano, y yo traté de ver cómo me ponía una cortina de humo para no ver, me sentía yo mal, y caí otra vez en la droga, ¿no? Don Carlos, antes de continuar, hago un paréntesis porque usted mencionaba a su madre. Y yo como sacerdote creo que las personas que más sufren después de la misma persona que está en una adicción son los padres, pero particularmente las madres. ¿Cuántas mujeres se dirigen a uno como sacerdote? Y la pregunta es, creo que mi hijo anda en drogas. Ese momento en el que una madre se entera, porque primero viene la negación. No, mi hijo no. Mi hijo es una buena persona, yo conozco a mi hijo sería incapaz. Y hay muchas mamás que ahora pueden estar viendo el problema y que tienen serias sospechas de que sus hijos adolescentes están ya en un problema de adicción. Don Carlos, usted también es padre. Usted vive esta experiencia. ¿Qué focos rojos puede usted decirle a las madres de familia y a los padres también que están viendo este podcast? ¿Qué señales considera que pueden empezar a notar de que algo no anda bien con sus hijos? Y que están en un peligro inminente, sino es que ya están en el mundo de las adicciones. Hay varios, padre. Y se lo digo porque, pues, igual como van con usted, llegan a los grupos con nosotros. Algo que hay que ver, padre, es... Todo esto viene porque hace falta el amor. Ahorita tenemos una persona X que le hace falta el amor. Lo acabamos de anexar. Lo metimos a un anexo. Yo no comparto el anexo, y que me disculpen, yo no llegué a anexo y yo estaba perdido en este mundo, ¿no? A mí me daban 3 días de vida
cuando yo llegué y le dijeron a mi mamá, por favor, llévese lo que muere en su casa, ¿no? Porque, ¿tanto así? Sí, porque pues va a pagar, ¿cuánto va a pagar si usted lo interna? El psicólogo que estaba ahí, el internista, le dijeron a mi mamá, oiga, lléveselo. Si vive a los 3 días, tráigalo. Qué fuerte. Mi mamá sabía bien cuando yo estaba adentro y cuando estaba yo afuera. Algo que tenemos que ver y que es difícil en los padres es ver cómo era y cómo está el día de hoy. Ver cómo se expresa lo iracundo. Las drogas dan mucha ira. Hay y cambios. En otras dan mucha paz. Hay cambios muy puntuales radicales que se pueden notar. Sí, cómo no. O sea que una mamá que te dice, yo no sabía, yo no me daba cuenta, se van a dormir, padre. La marihuana y unas drogas dan sueño. Otras, los ojos bien prendidos. En otras, el acelere. En otras, en la alimentación, iracundo. hay cambios en la alimentación. No hay alimentación. Okay. Porque yo no quiero bajar, ¿no? Yo no quiero bajar del viaje. En el ciclo del sueño también hay alteraciones del sueño. Sí. Empieza uno a enflacar también porque pues no se come bien. Y la otra que muchas veces es que los padres no queremos enfrentar la realidad. Sí, eso y es lo dejamos. Muy importante. No, padre. A mí me ha tocado con mis hijos. Los primeros, gracias a Dios, pues la libraron hasta donde se pudo, bien bonito, gracias a Dios, con todo el programa y proceso que había yo vivido. Hubo que separarse, pero mis hijos se afrontaron bien. Y mis hijos ahora, los jóvenes, los ojos están vistos, Y yo les digo, ¿sabes qué, hijo? Si yo te veo mal, discúlpame, pero te voy a llevar a hacer un examen, Y no me preguntes por qué ni por qué. Pero ya estamos vistos de que tú vas a aceptar, sí, porque yo quiero saber la realidad. No, Carlos, un hijo que anda metido en adicciones se vuelve misterioso, es decir, que empieza a tener comportamientos de misterio y de cuando un papá empieza a notar, mi hijo se oculta mucho, mi hijo se encierra mucho, mi hijo hay una especie de aislamiento. Sale de la escuela, ¿dónde estás? Bien. ¿Por qué te pierdes? Sí. ¿Quiénes son tus amiguitos? Importantísimo, padre? Eso, importantísimo. Ahorita traemos con mi hijo algunas broncas con algunos amigos. Papá se acaba de matar. 2 amigos se acaban de matar de mi hijo Charlie en drogas. Los padres sabían todo. ¿De qué edad los muchachos? 20 años y 21 años. Y ahorita está una niña en Puebla que está ya con muerte cerebral, que iba también en el carro. Todo, él no quería ir, este muchachito no quería ir a la fiesta, no quería ir. Él ya se quería ir a su casa, pero los amigos, benditos amigos, no, vamos, vete, que no sé qué, y vamos a estar un rato y te vas. Se echaron unas copas, se fue, no sé a cuánto iban, los 2 se mataron y la niña está hospitalizada. Esto va, a lo mejor unos van a decir, pobrecitos, no. Dios nos está mandando algo, un aviso, Padre. Ese fue un gran aviso para nosotros los padres de decir qué está pasando, cuáles son tus amistades, ¿sí? Como dice mi hijo, no, papá, pues yo sabía que todo, ellos saben, yo no me meto, yo tengo mi vida, yo tengo todo. Nosotros nos tuvimos que ir a Puebla, a donde ellos están estudiando, para estar ahí, Padre. Para estar al pendiente. Dejamos muchas cosas, sí. Eso es importante. Hay muchos padres que descuidan, ¿no? ¿Para qué quiero dinero si al ratito lo voy, padre? Al ratito lo voy a invertir en un sanatorio, lo voy a invertir en algunas otras cosas, Dios no lo quiera, o en un entierro. ¿Y para qué? Yo ya lo veo y lo veo todos los días en los grupos, ¿no? Hacemos un paréntesis en este momento que está tan buena la entrevista con el gran amigo Carlos de la Maza. Volvemos en un momento. Fe con Café, el podcast, es una producción de Dox Evangelización.
Y estamos de vuelta en Fe con Café, el podcast, en el segundo episodio, hablando sobre adicciones con el gran amigo don Carlos de la Maza, que nos contaba, don Carlos, sobre esta experiencia que tocó su corazón como padre al enterarse de un accidente dramático, ya en el ambiente cercano, ya no de usted, sino ahora de sus hijos. Así es, padre. Me gusta eso de don Carlos, se oye bonito, pero dentro del medio es el padrino de la Maza. Ok. El padrino ¿Qué Carlos. significa el padrino? El padrino tiene un nombre que es alguien que tiene todas las herramientas o debe de tener todas las herramientas para poder ayudar a alguien que ya ha trascendido en este proceso, ¿no? Es un compañero de camino. Sí, alguien que va a dar una sugerencia, alguien que ya pasó por ese historial y que le puede decir, yo ya caminé por ahí, vete para acá. Qué importante, ahí, no es ni un maestro, ni un gurú, ni un terapeuta. Es un compañero que ha pasado el mismo camino. Sí, y que tiene algunas 24 horas, decimos nosotros, algunos años más, en donde ha compartido con muchos y tiene la experiencia. Es lo bonito, ¿no? El que tú hayas vivido, el que tú le puedas decir al de enfrente, yo ya pasé por ahí, no encontré nada, mira, vas a chocar, ¿no? Vente para acá, óyeme. Es difícil, porque muchas veces damos algunas sugerencias o hay que hacer una toma de decisiones, ¿no? Más en los padres. Tenemos que hacer esto, como padres debemos de sugerir esto, pero muchas veces no se hace porque no se cree. Mire, padre, muchos de nosotros tuvimos hijos, pero los tuvimos al garete, ¿no? Es decir, ahí está, ve a la escuela, regresa, come, pon, haz todo. Un proceso de vida, pero faltaba la vitamina espiritual, la bonita. El que llegues, que te dé tu beso, el que lo abraces, el que le preguntes qué hizo, el que le preguntes cómo estuvieron los compañeros, cómo estuvo tu día. Deja un poquito el celular y ponte a platicar conmigo, ¿no? A la hora de ir a dormir y todo, padre, que lleguen, que se despidan, que te dé un beso, que le dé su bendición, ¿sí? Y que le digas a dormir y échele ganas. Y algo precioso, padre, que gracias a Dios y a muchos de ustedes, es ver cuando abres la puerta de la recámara de tu hijo y lo ves hincado rezando, ¿no? Dices, esto era lo que me fortalece y que yo quiero ver, que está en el camino sano de Dios, ¿no? La mayor tranquilidad para un padre, ¿no? Saber que su hijo está en las cosas de Dios. Total, padre, no hay mejor regalo que ese. Decía un santo, a propósito de que este padre que es cariñoso, que está pendiente, San Juan Bosco, patrono de los jóvenes, tenía una frase que me encanta. Y esto para que los papás lo graben en el corazón. Los hijos no solo deben ser amados, porque muchos padres dicen, si yo amo a mis hijos, yo no sé cómo cayeron en esto si yo los amo. Él decía, los hijos no solo tienen que ser amados, los hijos tienen que sentirse amados. Y probablemente hoy los hijos de las personas que están viendo el programa son amados, pero ¿se han preguntado los papás si tus hijos se sienten amados? Porque los puedes amar mucho, pero no estás dando muchos signos. En muchas ocasiones esto, padre, este contacto, ese abrazo, ese tocarle sus cachetes, eso es decirle te amo, pero contacto a los ojos, padre. Muchos padres que me han tocado en diferentes, sí, y vamos a darnos un abrazo y te dan un abrazo así de larga distancia, ¿no? Y lo que es peor, el padre que dice, yo lo amo, no le falta nada. Díganme qué le falta, si tiene su escuela, si le compro zapatos, si le doy de comer. Piensan que eso es suficiente. Estoy manifestando, sobre todo los varones como padres, a veces un poquito por el tabú del machismo, pero mi hijo es amado. Él sabe que es amado y eso se nota mucho en los padres que tienen esta idea de que mi hijo sabe que yo lo amo. Y si supiera que no lo sabe. El dinero es el que ama. Si me da... un gran amigo decía... mi padre me pega porque me ama. Y cuando no le pegaba, decía que no lo amaba. Así lo preparó, lo mentalizó. Y en vida. Y es un gran amigo mío.
Así lo decía y decía, si mi padre no me da dinero para ir a la escuela, es que no me quiere. Yo me siento querido cuando me daba 20 centavos de aquella época, porque es de aquella época, de los 20 centavos, de los 30 centavos. Entonces, muchos crecimos mentalmente torcidos en muchas cosas. Si no había esto, no había amor. Yo algo que le admiré siempre a mi padre es que nos puso a trabajar. Yo desde que tengo uso de razón, en el negocio se pesaba, se trabajaba, se cargaba, se pesaba, porque era material para construcción, ¿no? No fue un hijo mimado, fue un hijo que le enseñaron a trabajar. Y agarra la pinza y ponte, y tírate y haz. Hoy no hay eso, padre. Hoy los padres, a ver, tú haces esto, y a ver, llámate a ver, que venga y que haga. Y los hijos sentados y viendo. Y no hablo de los de frente, hablo de aquí, que muchas veces, oye hijo, haz esto, papá, hazlo. Oye, hazlo. Mira, ven para acá y yo te enseño. Padre, para que ellos no estén buscando estar incapacitados en muchas cosas, nosotros los tenemos que enseñar, los tenemos que jalar. Usted jala a un hijo y ese hijo se siente amado, se siente que está aprendiendo, que su papá le está dando una lección. Yo les hablo mucho de mi papá y les digo, ¿sabes qué? Mi papá me decía esto, mi papá me decía el otro. Mi papá para comer decía, ¿sabes qué? Siéntate y terminas y no se levanta nadie hasta que todos hayan terminado y seamos los últimos. Punto. Si sus papás fueron personas buenas, a veces hay papás que se sienten culpables. ¿En qué fallé? La primera pregunta que se hace una madre, ¿qué hice? ¿En qué fallé como madre para que mi hijo caiga en adicciones? Usted nos platica que no es por los padres siempre, los papás influyen, pero usted tuvo buenos padres que lo guiaron y aún así está el riesgo inminente de caer en una adicción. Por los amigos, porque no hay control en los hijos. Ahorita estábamos platicando con una directora y un director y decía, los hijos están en ciertas etapas de crecimiento y van tomando ciertas reacciones, unos positivas, otros un poquito delicadas y otros muy agresivos. Entonces, ¿en dónde está el día de hoy tu hijo? ¿Qué debes de hacer? No lo rechaces. Hay veces que mi hijo me dice, papá, es que eres grosero. Hijo, no soy grosero. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero que me entiendas lo que yo te estoy diciendo para que tú lo hagas. Yo te quiero enseñar lo bueno, no te voy a enseñar lo malo. Usted hablaba de culpas. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, una psicóloga muy inteligente, le dije, yo soy culpable de todo. Y me dijo, ay, ya deja de culparte. Mira, Carlos, el 50% es tuyo y el 50% es de la otra persona. Y de cómo fue la vida van a influir las maestras, van a influir los amigos, va a influir la primaria, va a influir el maestro, los amigos, los vecinos, los señores, los que estuvieron contigo, los que no estuvieron contigo. Carlos, mira, y tenía un esquema. Tienes el 5% de culpabilidad o el 3% máximo. Como decía el filósofo, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Todo lo que me rodea. Deja de culparte y enfrenta la realidad. Esa palabra como me gustó. Sé responsable de tus propios actos y de tus hijos. Después de contarnos toda esta experiencia, por cuestión del tiempo, ¿cómo toca a fondo, Carlos, después de toda una adolescencia en la que comienza con el mundo de las adicciones, luego la juventud, momentos de la vida difíciles? Hay un momento que es decisivo en el que Carlos toca a fondo. ¿Cómo toca a fondo y cómo es su encuentro para comenzar a salir desde la profundidad, su encuentro con Cuarto y Quinto Paso? Fue muy duro, padre. Yo llegó un momento en que las drogas y el alcohol, yo tomaba alcohol del 96 con tequila. Lo mezclaba yo y claro, para bajar la Coca-Cola, ¿no? Esa Coca-Cola por la nariz. Y
llegó el momento en que ya había yo perdido todo, mi colchón estaba lleno de sangre de todos lados, me quedaba yo tirado, chocaba, se me olvidaban las cosas, de repente... ¿Qué edad estamos hablando? Esto fue casi a los 43, 44 años por ahí. Padre. Ya llevaba un buen tiempo recorrido en una vida de adicciones. Padre, no se cree, y quiero que lo oiga bien, yo era una persona empresarial al mil y yo era consejero de bancos y todo. Y muy conocido en la región. Y padre, un día iba yo manejando, iba yo a una junta bancaria a Coatzacoalcos y yo pasé por una glorieta en la petrolera para ir y ahí me vino algo, se metió algo en mí, no me lo van a creer, algo se metió en mí que yo pasando ahí, padre, yo me volví alcohólico, dije, yo quiero tomar, pero mi mente hablaba, no mis sentimientos. Yo era una persona toda feliz, yo tenía todo es todo. Yo llego ahí donde ahora está la gasolinera, había un lugar que no le voy a hacer propaganda, el Túncar, me acuerdo, que me bajo y compro un six-pack, padre. A las 10:30 de la mañana, ¿cómo? Digo, ni para tomar, ni para nada. Llego a la junta y me huelen y me dice Carlos, vete a tu casa, tranquilo. Me di la vuelta, me fui. Llego al negocio, padre, y una persona que ni conocía yo, ni sabía yo nada de él, ni idea, de repente llega en el escritorio y pone unas líneas. Yo la coca no la conocía. La coca yo no la conocía. Con ese cinismo, es decir, no hay una presentación ni nada, sencillamente con un descaro. Ni lo conocía. Pone las líneas, pero como si yo fuera un experto. Me voy a mi casa, llego y un desorden. Pues yo ya traía cigarros, yo no fumaba. Ya venía yo tomando una forma, ya venía yo mal, me acuerdo, fue un disloque, ¿no? En la casa, mis hijos tiraron todo, salieron corriendo, llorando, fue durísimo. Pero algo estaba dentro de mí, yo me veía en el espejo y decía, no eres tú. ¿Considera que hay algo maligno? O sea, en la iglesia le llamamos el misterio de la iniquidad. ¿Cree que caer en una adicción va más allá de una simple debilidad o de un proceso psicológico, sino que hay una perversión, algo oculto que se mueve maléficamente para destruir al ser humano, destruir a la persona, aniquilarla? Así es, padre. Al 1000%. Yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo empiezo a hablar mi pasado, la humillación que me había hecho vivir ese pasado, mi historial, padre, y yo empecé a encontrar una felicidad que yo había perdido. Yo era una persona que reía, tenía miles de amigos. Esto es clave. O sea, la adicción a ningún chavillo que esté viendo esto es, no hay felicidad. No hay. No lo hay, ni al principio ni al final. O sea, dijo que su primera experiencia fue desagradable. Totalmente. ¿En algún momento fue agradable o nunca es agradable? Para mí era como un reto a no me importa, ¿sí? Era como masoquismo, okay. ¿no? Me lo voy a tomar, me vale. Esto nada más me va a ayudar para bajar. Yo duré 4 años destruyéndome, pero totalmente, ¿no? Es decir, el corazón, yo padezco de todo esto. O sea, ni siquiera hay placer. Porque dice, bueno, el muchacho que tiene la oportunidad de fumar piensa que esto le va a causar un placer. No hay placer, no hay alegría, no hay disfrute en nada de esto. A mí me tocó, veníamos en Iztapalapa y de repente uno de esos que están ahí bien drogado y bien todo y llegó y le digo, échale ganas, me gustaría verte la próxima vez, mira. Yo viví esto, así alcohólico y drogadicto y tirado y ahí todo. ¿Sabes qué? Échale ganas. A mí me dijo una persona cuando me cambió ese fondo de sufrimiento y me enfrenté, me acuerdo las palabras que me dijo, Dios te ama. Y me tembló y se me enchinó todo.
Y en ese momento empecé, yo a Dios le mentaba, y yo a Dios, para mí Dios era, sácate, ¿no? Y pasaba yo por qué chihuahua. Pero tuvo usted principios de formación religiosa. Totalmente. Y aún así. Yo estuve en colegios religiosos. El padre Santillán fue mi padrino. Yo estaba en escuelas maristas, en el Opus Dei. Estuve en el Vanguardias con el padre Benjamín Pérez del Valle, una chulada. Estuve en colegios religiosos solo le faltó el seminario prácticamente, ¿no? A mí me buscaban todos y mi papá no me dejó. A mí me buscaban todos para que yo fuera religioso. Los maristas me buscaban para que yo fuera marista. En el Opus Dei mi papá de plano llegó y me sacó, me dijo, no, hijo, no, espérate. No quiero que seas ni numerario ni supernumerario, porque así son. No, vente para acá. El padre Benjamín Pérez del Valle, no, me abría los brazos. Con mi papá íbamos a cenar y todo, y me decía, te quiero a ti. Hubo un padre aquí en Coatzacoalcos que cuando yo entré a cuarto y quinto paso, me habló y me llevaba en las mañanas a compartir y todo. Y él me dijo, yo quiero que te vayas a ser sacerdote. No quiero que tengas novia. Cuando supo que traía yo a mi esposa Gladys de novia, se molestó. Porque él quería que yo fuera religioso, que yo cambiara, que yo me metiera sacerdote. A mí se me da mucho lo de Dios. Yo salí, padre, de todo esto. Yo llegué a cuarto y quinto paso. Tuve una experiencia espiritual fabulosa. A mí Dios me transformó. Yo vi cómo se salió el mal de mí, padre. Yo andaba como cerdo, así, brincando y mordiendo, queriendo morder a la gente, padre. Todos, cuando yo viví mi primera experiencia, estaban llorando. Estaban llorando. Yo me fui a un proceso espiritual muy bonito con Dios, precioso, y aquí lo dice en la cuarta dimensión, en los libros de Alcohólicos Anónimos, con todo respeto. Quisiéramos un break para que poder entrar en este tema, que nos hable. Después su encuentro con cuarto y quinto paso. ¿Qué es cuarto y quinto paso? Cuarto y quinto paso dice que vamos a hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Pero de moral no tiene nada. Porque ahí vamos a trabajar todo lo negativo, todo lo malo, todo lo humillante. Los procesos de vida en historial desde la infancia, ¿cómo fueron? Muchos de nosotros tuvimos muchos problemas, padre, de toda índole. Sexuales, familiares, sociales, étnicos y todo lo que usted le ponga, ¿no? Muchos nos desarrollamos muy rápido por amistades o por lo que fuera, ¿no? Y llegó el momento en que hubo que enfrentar todo eso y llegar a Alcohólicos Anónimos y decir, ¿sabes qué? Ahí te va mi vida, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene cuarto y quinto paso? ¿Es una institución? ¿Es un programa? ¿Es parte de Alcohólicos Anónimos? ¿Es una asociación civil? Cuarto y quinto paso son grupos de Alcohólicos Anónimos que trabajamos el cuarto y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos, donde se dice que debemos de ser honestos. ¿Todos los de Alcohólicos Anónimos viven cuarto y quinto paso? ¿Qué preguntó? No. Deberían vivirlo. Es que la literatura dice, el cuarto paso dice 7, 8 veces que el recién llegado debe de hacer su cuarto y quinto paso. ¿Sí? Que debe de hacer su experiencia, que debe de vivir su experiencia. Para poder sanar, padre. En la vida uno tiene que enfrentar la verdad de fondo y de peso como fue la vida. Si no es 100% honesto, no sirve, no sale, porque se queda lo más podrido de la vida ahí guardado, porque no sé, yo estaba luchando en cuarto y quinto paso, yo tardé mucho tiempo ahí trabajando con mi padrino y todo, porque yo no sacaba la verdad, yo no quería que supieran una parte de mi verdad. Había una resistencia. Total. Había, padre,
había algo en mí que quería que yo siguiera sufriendo, y era un choque entre el bien y el mal. Cuando yo solté esa realidad, yo me perdí, Padre, a tal grado de que yo quedé tirado. Yo me fui a un proceso precioso, que cuando yo le dije, no, yo ya no quiero ir a ese cuerpo está podrido, está mal. Usted va, más otras cosas. Cuando yo regresé, todos estaban rezando. Cuando yo hablé con ellos, empezaron a llorar y me empezaron a abrazar, y gracias a Dios, y Dios, unos gritaderos. Era mi primera vez que yo vivía una experiencia. Y yo dije, ¿y estos locos ahora qué les pasa, no? Con la reserva que tiene la experiencia, que es un momento personal y privado, que una persona tiene la oportunidad de vivirlo, ¿qué nos podría decir de manera general que se vive? Una persona que vive esta experiencia, ¿qué cambios hay en su persona? Porque puedo imaginarme la primera noción que yo tenía de Cuarto y Quinto Paso. Yo tengo familia que está en Alcohólicos Anónimos, pero lo primero que yo escuché de Cuarto y Quinto Paso, lo compartí con usted, era un poco de prejuicio y de ideas no muy claras sobre qué cosa era Cuarto y Quinto Paso, ¿no? Y pensando que era solamente para personas alcohólicas, pero no es solo para alcohólicos. ¿Es toda persona que quiere un proceso de cambio de vida? ¿O cuál es el corazón? ¿Cómo describiría usted de manera general la experiencia que se vive allí? Sí, esta experiencia es para alcohólicos, drogadictos y enfermos emocionales y familiares que quieren ayudar, sí, como si fuera la NOM. ¿Un hijo rebelde también entra en esto? Claro. Okay. Es decir, puede ser cualquiera. Mi esposa no era ni alcohólica ni drogadicta. Ella, para mí, no tenía ni a qué haber llegado, ¿no? ¿Podría decir que es para una vida rota? Cualquier persona que esté quebrada en cualquier forma es candidato para vivir esta experiencia. Y a muchas madres nosotros se lo sugerimos, Padre, para poder ayudar a sus hijos drogadictos o alcohólicos, porque un hijo drogadicto o alcohólico es un problema. ¿Cómo me deshago de él? ¿Qué le digo? Ya lo regañé, ya lo encerré, ya le pegué, ya le quité, ya todo. Pero cuando, gracias a Dios, viven la experiencia y llegamos a un acuerdo de un trabajo a llevar madre e hijo, y hay veces van juntos, madre e hijo y padre, ¿sí? Y nos enfrentamos a todo esto y damos unas soluciones a través de ciertas sugerencias y tomas de decisiones. Cambia la vida, Padre. Y esta experiencia es un retiro, es un taller, es un curso, es una conferencia. Es un enfrentamiento contigo mismo. Es una experiencia que se vive por primera vez, ¿no? Okay. Pero no basta una sola vez, no es ir a un evento y ya. No. Que nadie crea que va y ya terminó el proceso. Primero es una experiencia donde vas a un encuentro, ¿no? Es el comienzo de un proceso. Claro, y que vas a entregar y a abrir esa conciencia tal y como es, y te enfrentas y lo vives preciosamente. Muchos que han vivido la experiencia, el 1000% salen felices, pero el enfrentamiento ya con la familia, el enfrentamiento ya a donde tienen que llegar a sus hogares que dejaron destruidos, familias rotas y todo lo que usted le ponga, muchas veces no es fácil cuando llegan, como ahorita una gran persona amiga quiere ir a ver a sus familiares porque quiere ir a decirles que los ama, se quiere sentir chiqueado, quiere sentir el calor familiar porque ya no tiene padres, porque ya murieron, nada más le quedan los hermanos. Sale con una profunda convicción de un cambio de vida radical. Total, 100%. Pero se necesita el apoyo familiar. ¿Se tiene que tocar fondo para ir a cuarto o quinto paso? ¿O puede uno, sin tocar todavía fondo, iniciar? Es que el fondo de sufrimiento para unos puede ser así. Sí. Y para otros puede ser así. Nunca, ¿no? Se tiene una medida o un lugar exacto. No, o sea, lo que puede ser fondo para usted puede no ser fondo para mí. Claro, claro. Pero algo que es bonito es si yo siento que yo no puedo vivir, que no soy feliz, que tengo algunos problemas que yo no sé cómo resolver, ¿sí? Sin tener por ahí prejuicios, ¿sí?
Porque yo me acuerdo cuando yo le dije a mi madre que yo estaba en Alcohólicos Anónimos, dijo, ay, hijo, no, ¿qué haces ahí? Salte inmediatamente. No, aprende a vivir, espérate, vente. Ella no sabía. Don Carlos, muchas personas creen que pueden salir de una adicción por la simple intención que tienen, ¿no? ¿Cuántos adictos dicen, no, yo solito, en algún momento tengo ganas? ¿Es suficiente con tener la intención de salir o siempre es necesario una ayuda externa? Se necesita alguien que te dé la mano. Hay un legado a la responsabilidad muy bonito en Alcohólicos Anónimos, donde yo soy responsable, ¿no? De poder ayudar a ese hermano a decirle cómo. A mí, yo cuando llegué, mi padrino, yo llegué a la agrupación, me senté, empezaron ellos a trabajar en su junta de información, yo estaba tirado en el suelo llorando de todo lo que estaban diciendo, porque me reflejaba yo. Cuando terminó la junta, le dije, no, déjenme pasar ahora. No, espérate, tranquilo. Y hubo una persona que es mi padrino, que yo lo quiero muchísimo, que le dije, no me quiero quedar solo, porque me voy a ir a tomar. Y me dijo, no, yo me voy contigo. Le digo, en mi casa no está viviendo nadie ahorita. Dice, no, yo me voy. Estuvo 2 meses conmigo. No me soltó, padre. Él ya traía problemas familiares y esto nada más sirvió para su divorcio. Él ya estaba divorciado desde antes, ¿no? Pero necesitamos la ayuda de alguien que ya haya pasado. Ahora hay algo que es duro decirlo, pero lo voy a decir. Dentro de los grupos hay grupos que son realmente de ayuda, hay grupos que son un poquito salvajes. Ok. ¿Sí? Sí, que es uno de los prejuicios que se tiene contra algunos grupos. Yo, las experiencias que tuve de personas, incluso familia mía, que vivió esta experiencia en otros grupos, a veces no era del todo muy buena, ¿no? Que sí salían con cambios y todo, pero contaban algunas cosas que no convenían mucho, a veces a la dignidad de la persona. Quizá va por allí. Sí, hay grupos que vas y son muy agresivos. Uh-huh. En vez de hablar, porque a un grupo llego y voy a hablar de mí, yo, Carlos, yo soy, yo, pero en muchos grupos llega y dice, no, que tú y que y cuando sales dices, bueno, pues ya hablaste de mí, pero no hablaste de ti, nada más me mentaste, me hiciste, me dijiste. Sí, me humillaste, ¿no? Pero yo no soy ese, conóceme. Carlos, ¿es un adicto? ¿O Carlos es una persona que experimenta una adicción y está en lucha contra ella? Así es, padre. Es una lucha 24 horas, solo por hoy, en donde la adicción, fíjese que hay una cosa, después de que yo viví la experiencia, después de que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, en mí no se ha reflejado ese deseo, ese sincero deseo, ¿sí?, de no dejar la bebida. Para mí ha sido un enfrentamiento hasta cierto punto en el cual me tocó enfrentar a Carlos el bueno con el Carlos anterior, ¿sí? Y el Carlos bueno queriendo entrar, ¿no? Y luchando porque el maligno andaba por ahí queriendo tomarme, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues tú te vuelves al mismo camino. Y fue difícil, no fue nada fácil, fue una lucha, ¿sí?, por encontrar algo en mí, en la conciencia mía de decir, yo ya no quiero seguir sufriendo en esta vida, voy a luchar y voy a luchar con todo. Después de eso, padre, para mí el alcohol y las drogas no vienen en los problemas, no vienen a querer solucionar problemas, ni mucho menos, ni vida, ni nada. Después de esto, me dan ganas siempre de enfrentar el problema, resolverlo hasta donde se puede, hasta donde son mis posibilidades. Y gracias a Dios, esa es la palabra, yo tengo mucha fe, padre, yo tengo mucha fe. Mi vida no la llevo yo. Hay un punto donde considera que el pecado, o en este caso la adicción, no puede tocar el alma. Por ello es la pregunta, si yo digo, yo afirmo, Fernando es un adicto,
le estoy dando la oportunidad a una adicción que vino fuera de mí, que yo no nací con esta realidad, sino que vino externamente a mí. Yo no nací siendo un adicto, yo no nací siendo esto, sino que yo nací siendo un hijo de Dios, una persona. Esto vino después en mi vida. Si yo afirmo que desde lo profundo soy esto, lo afirmo, entonces ha destruido ya mi ser. Pero si yo considero que soy un hijo de Dios, en este caso soy Carlos, soy Fernando, y este yo tiene un límite donde el pecado no puede entrar y no puede destruirme. Y aquí es donde puede brotar la esperanza, que no todo está perdido, que hay un núcleo sano, hay un núcleo detrás de cada persona, por muy oscura y difícil que haya sido su vida, sigue habiendo un santuario en su corazón y en su alma, donde todavía habita Dios, y donde en ese lugar sagrado donde Dios habita es donde puede entrar su mano misericordiosa hasta lo profundo de esa alma y jalarla. ¿Considera usted que esto que es mi postura muy personal? Porque sí he escuchado a muchas personas en adicción que en los grupos los hacen afirmar, es que soy Fernando y soy adicto, es que soy Carlos y soy adicto. Sí, estoy experimentando esto, pero Fernando no es esto. Fernando es más que una adicción, Fernando es más que el alcohol, Fernando es más que su pasado, Fernando es más que sus pecados. Fernando es una persona y es un hijo de Dios, redimido por Dios y que está en deseo y en una lucha por salir adelante. Y de aquí podríamos partir para que las personas que están escuchando sepan que hay esperanza. No sé qué opina usted sobre esto. Así es. En los grupos muchos de nosotros llegamos y siempre decimos, hola, muy buenas, soy Carlos, soy alcohólico. Es una forma que sí, se dice humildemente se para poder empatizar con los demás y con los nuevos y que sepan que soy una persona en recuperación. Pero llega un momento, como usted lo dice, que yo ya no soy esa persona. Dios ya me rescató, Dios ya me cambió. Mi mente ya no es alcohólica ni drogadicta, mi mente ya es diferente, mi mente ya está con Dios. Se conserva el riesgo, como dice San Pablo, ¿no? Que el que ha sido fuerte se cuide de no caer, es decir, siempre va a existir el peligro. Nadie podrá decir yo ya estoy recuperado y ya no hay, sino siempre existe el riesgo. El que no está con Dios pierde todo, discúlpeme. En muchas ocasiones, yo me acuerdo una vez que me dijo mi padrino, nunca te pelees con Dios ni nunca le faltes el respeto al Espíritu Santo y entrégate a Él y ten fe de que Dios te va a sacar adelante siempre. Yo después de eso, padre, yo seguí el lineamiento. Puede venir lo que sea, pero para mí el alcohol no es mi solución. Dios es la solución. Eso es lo bonito de Alcohólicos Anónimos. Hay veces que el hablar de Dios en algunas agrupaciones es como puta. Sí, y en muchos ambientes laborales, escolares, familiares. Es decir, tengo una querida, ando acá y ando por allá. Me vas a venir a sermonear. ¿Sabes qué? Al ratito te vas a ir a chupar. Y muchos han caído y de 20 y tantos y de todos los años. Hay una cosa que es muy importante en esta vida y yo se las quiero decir. El que no se ha agarrado de las manos de Dios, cuidado. Y cuidado porque hemos visto fracasar a muchísimos que no han seguido las normas en Alcohólicos Anónimos. Y en Alcohólicos Anónimos los 12 pasos hablan de Dios desde el primero hasta el último. Indirectamente del Espíritu Santo, de lo que usted quiera, pero todos llevan a Dios, agarrados de la mano. Y hay una cosa que es muy bonita. Si yo tuerzo el camino, si yo no sigo los lineamientos bonitos de vida, ¿sí? Esos cambios de juicios y actitudes que son necesarios, pues voy a caer, yo me alejo de Dios. Porque no lo puedo enfrentar, porque no le puedo hablar sinceramente, Dios, ¿sabes qué? Como en mi plática, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que me ayudes, traigo esto. Tú sabes lo que vas a hacer conmigo, ¿no? Yo me pongo en tus manos, tú sabes que tú me guías, tú me das, tú me pones, tú todo. Así que, hey, vamos a echarle ganas, ¿no? Entonces, considera que el factor Dios es importantísimo para un proceso de rehabilitación. ¿Podría alguien rehabilitarse seriamente, sinceramente, con un fruto a largo plazo, descartando la parte espiritual de la persona? No. La verdad, pues estará por un rato. Por un rato, claro.
y al rato recae. Sí. Y recae de muchas formas. Muchas veces no tan solo se recae en el alcohol o en la droga. Se puede caer en cosas peores todavía. Con la mente, con hechos, ¿sí? Y perversos, y de mil formas, ¿no? Y donde puedo, en cierto momento, nada más decirle, Dios, perdóname, y dice Dios, sí, pero estoy sordo, ¿no? Es como aquel que dice, estoy orándole a Dios porque, y es como el del cohete, ¿no? Agarra y le quiere prender el cohete, pero pues no tiene pólvora, ¿no? Entonces nunca va a llegar a Dios, nada más va a ser, sí, y se acabó, no hubo oración para Dios, no hubo nada, ¿no? Porque no tengo yo la fe y esa pureza, Padre, esa honestidad. ¿Qué es ser espiritual para mí? Para mí ser una persona espiritual es una gente honesta, nada más. Si yo soy honesto, yo tengo una vida espiritual y yo voy a vivir una vida espiritual muy bonita. Y si yo tengo todo ello, Dios está conmigo. Para ser coordinador, no necesito una vara, no necesito nada. Necesito estar fortalecido en el Espíritu Santo, ¿sí? A mi manera. Yo no soy religioso. Yo soy un ser normal que agarra el Face y dice, no me gusta, fuchi, laca, todo, no. Es mi vida. Pero yo adentro tengo una limpieza, ¿sí? Yo adentro de mí, yo soy honesto conmigo mismo. Quiero interrumpirlo un poco para esta idea y aclararlo un poco, ¿no? Usted dice, yo no soy un religioso, yo soy una persona normal. Ser religioso es lo normal en el ser humano. Una persona religiosa no es una persona anormal o extraña, sino al contrario, y esta palabra se la escuché hace muchos años a una persona que ambos conocimos y quizá muchas personas que están viendo el podcast, Monseñor Carlos Talavera Ramírez. Él decía, la santidad de una persona es el estado normal. Nosotros deberíamos ver la vida de fe como la vida normal de la persona. Más bien es aquella persona que omite su dimensión espiritual. Eso sería lo anormal en el ser humano. Lo normal es vivir en la fe. Entonces usted que dice, no, yo soy una persona normal, eso es ser religioso. Ser religioso es lo normal, es una persona normal y por eso es un hombre de fe. Es que para mí una persona religiosa es una persona entregada, pura, sana. ¿Sí me doy a entender? Para mí tiene mucho valor. Para mí un sacerdote, cualquiera de ellos, para mí, en el momento en que yo estoy, mi espíritu descansa y tiene una alegría interna de que estoy con alguien muy cerca de Dios. El problema de esta conceptualización de lo religioso, del mundo religioso, es que también priva a otras personas de decir, yo no soy para eso, yo no soy cura, yo no soy monja, yo soy un padre de familia, soy un sastre, soy un albañil, soy un trabajador en el mercado, yo no soy religioso. Entonces, tener estas categorías de que únicamente este tipo de personas pueden vivir una vida espiritual, sí privaría a otras personas de decir, yo también soy espiritual, soy una madre de familia espiritual, soy un campesino y que como campesino, como Isidro Labrador, puede ser más santo y más religioso que quizá un monje de claustro. No, solo por aclararlo. Si uno es honesto ante Dios, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo sí le quiero regalar algo, Padre. Yo me mantengo útil y feliz, como dice el primer paso de Alcohólicos Anónimos, porque me gusta hablar de Dios, porque me gusta estar cerca de Él. Hay veces dice unos, es que ustedes todo el día se están persinando. Pues sí, ¿qué quieres que haga? Salimos de la casa y nos persinamos. Ella me persina a mí, yo a ella. Y llegamos para acá y vamos a comer y todo. Y muchas veces estamos ahí, estamos hablando de Dios. Y a mis hijos les gusta. Y hay otros que dicen, como que ya se pasaron, ¿no? Como que descansen tantito de Él, ¿no? Pero ¿sabe qué he ganado? Mi vida. Dios, Padre, yo perdí casi todo. Yo después de haber vivido la experiencia, de haberme enfrentado a Él, de haberle dicho todo, y después de haber hablado con Él, porque
yo veía que no venían los frutos, ¿no? Pues eran más frutos económicos que yo quería. Oye, pues ya estoy aquí, pero pues no me da lo que me gusta, ¿no? Y yo me tuve que enfrentar a él y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué debo de hacer yo para ser Carlos? El Carlos que a mí me gusta, el Carlos que soy yo, el Carlos alegre, el Carlos de Dios, el Carlos que le pedía a Dios y le daba a manos llenas, el Carlos que no se cansaba de adorar a Dios, ¿no? Porque así fue mi vida. Y Padre, cuando yo hablé de frente con él y le dije, si yo ya no soy necesario, Señor, pues tómame, pero no me gusta vivir mediocremente. A mí me gusta vivir bien, ser útil y feliz y enfrentar, y tú sabes que me gusta moverme y tú sabes que me gusta ayudar a la gente. Para mí la gente nada más tiene un signo aquí, amor. Y Padre, aquí estoy. Don Carlos, hemos llegado al final del tiempo de este podcast. Ha sido de verdad una plática muy hermosa. Quisiera que, por último, compartiera algunas palabras desde su corazón, especialmente para dos tipos de personas. Para los padres que están ahora muy preocupados por sus hijos y para aquellas personas que ahora mismo están viviendo una adicción, que creen que no hay solución, que han intentado y que creen que con su puro esfuerzo mañana lo van a hacer. ¿Qué palabras le dirigiría usted en primer lugar a los padres de familia y después a las personas que están viviendo y lo saben y lo tienen que estar todavía oculto y no quieren aceptar que ya están viviendo un problema de adicciones? Haga de cuenta que se lo voy a decir a un hermano, a alguien. Lo primero que yo le diría era que enfrente el problema, que no los deje morir, que se olvide de la clase social y todo eso, y que hable bien con sus hijos. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que sentarnos y hablar. A ver, hijo, ¿qué pasa? Algo que a mí me toca, hay veces, ¿qué no te gusta de mí? A ver, ¿qué mal hago yo para ti? Y también, ¿qué hago bien para ti, no? Y la otra, que no dejes pasar un minuto. Si tú ves, checa a tu hijo. Yo acabo de estar ahí checando el buró de mi hijo, abro y veo esto, y encuentro esto, y oye, hijo, ¿esto qué? ¿Por qué está aquí? Importante esto que está diciendo. Disculpe, yo le he dicho a los padres, mientras tu hijo sea menor de edad, tú no solamente tienes el derecho, tienes la obligación de revisar sus redes sociales, su cajón de su habitación, sus cosas, su mochila, porque hoy están promoviendo esta idea de que no, esa es su privacidad. Sí, pero es un menor de edad. Tú todavía tienes la obligación, es la responsabilidad que tienes de tus hijos de estar al pendiente. Un padre debe revisar la mochila, debe revisar las libretas, debe revisar los libros, debe revisar el cajón, debe tener acceso a sus redes sociales. No puede ser tan ingenuo de creer en la buena voluntad de sus hijos. Si van a la iglesia, jalen a la persona, al sacerdote, a quien ustedes quieran, platiquen y hablen, pídanle la ayuda. Si van a un grupo, vayan. Olvídense que diga Alcohólicos Anónimos, olvídate, manda por allá a volar el Alcohólicos Anónimos. Busca una solución, busca un apadrinamiento, una ayuda ahí que te la digan cómo la debes de hacer. En muchas ocasiones se ofenden cuando le dicen, pues te invitamos para que tú vivas. No, si yo no soy alcohólico, no, pero tú eres el problema del niño. Tú eres el problema porque, ¿sabes qué? Tu forma de ser, tu amargura, ya tu carácter y todo, tiene tronado a tu hijo, la forma en que lo tratas y todo. Y de esto tenemos 1000, Padre. Y niños, porque nosotros tenemos a latines, trabajamos con niños. Y muchos llegan desde ahí, muchos quieren ocultar no, mi padre me da todo. Seguro. ¿Hay por tanto motivos de esperanza? O sea, una persona que experimenta una adicción puede salir de ahí. Pues nada más yo, Padre. Yo me metía no sé cuánto de alcohol, cruzado del todo, y pues por la bendición de hoy, míreme aquí. Yo a veces digo, si yo pude, hay veces oigo historiales y digo, no, pues es un niño, ¿no?
Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de Carlos de la Maza, que nos ha abierto el corazón esta noche. Espero que lo que hemos tratado en este podcast sea de edificación para usted. Don Carlos, ha sido un placer que nos haya acompañado en el segundo episodio de este Fe con Café, el podcast. Por ahí al final van a aparecer los medios de contacto de don Carlos y los grupos a los que usted, si una persona que está siguiendo este programa está ahora mismo pasando por un problema de adicción, acérquese, busque ayuda, la más inmediata, la más cercana. Y si usted quiere buscar ayuda a través de estos grupos de cuarto y quinto paso, por ahí van a estar apareciendo los números de contacto para que pueda usted buscar ayuda. Que recuerde, si no busca ayuda, no se puede salir solo. Carlos, ha sido un honor tenerlo aquí en el set para escuchar todo el testimonio que nos ha contado, que nos ha abierto el corazón. Bienvenido a Fe con Café, el podcast. Esta es su casa. Esperamos tenerlo pronto en otro episodio. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Aplausos! Gracias. Fe con Café, el podcast, es una producción de Docs Evangelización.